El régimen de Nicolás Maduro anunció este jueves la excarcelación de 88 personas detenidas en medio de la crisis postelectoral tras la votación presidencial del 2024, apenas una semana después de la liberación de otras 99 personas en Navidad. Un fuerte sismo sacudió este jueves la capital de México y otras zonas del país, y sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras ofrecía una conferencia de prensa en la Ciudad de México. En su primer día en el cargo, el flamante alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, firmó 3 órdenes ejecutivas destinadas a hacer la vivienda más asequible y reforzar la protección de los inquilinos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al régimen iraní con una intervención en su territorio para ayudar a manifestantes en el país persa en caso de represión estatal. El régimen de Nicolás Maduro anunció este jueves la excarcelación de 88 personas detenidas en medio de la crisis postelectoral tras la votación presidencial del 2024, apenas una semana después de la liberación de otras 99 personas en Navidad. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario dijo en las redes sociales que estas acciones se enmarcan en el proceso de revisión integral de las causas instruidas por el presidente Nicolás Maduro, y remarcó que las personas fueron detenidas inicialmente por delitos cometidos en el marco de acciones violentas de sectores extremistas tras el proceso electoral del 28 de julio del 2024. El Comité de Madres en Defensa de la Verdad había reportado más temprano este jueves la excarcelación de 87 personas. El colectivo dijo en un comunicado que el proceso se realizó en la madrugada en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua, al norte del país. La cifra de 87 excarcelaciones, una persona menos de lo anunciado por el régimen chavista, también fue reportada por el Comité por la Libertad de Presos Políticos, que confirmó 29 casos, mientras que la Organización de los Derechos Humanos, Justicia, Encuentro y Perdón reportó que hasta el momento ha verificado la excarcelación de 33 personas. Por su parte, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones dijo que los familiares recibieron el anuncio a las 3 de la mañana y que la mayoría de excarcelados tiene un régimen de presentación cada 30 días. Como se recuerda, durante las celebraciones de Navidad, el régimen chavista excarceló a decenas de personas que estaban detenidas por motivos políticos. El Ministerio para el Servicio Penitenciario dijo que fueron 99, mientras que el Comité reportó 71 y la Foro Penal dijo que había verificado 61. Esa ha sido la excarcelación más grande del 2025, aunque según los activistas, todavía hay cientos de personas detenidas por motivos políticos. Después de que Estados Unidos diera inicio a la ofensiva de presión contra la administración de Nicolás Maduro, el gobierno venezolano ha detenido a varios ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con una publicación de The New York Times que cita a un funcionario venezolano bajo condición de anonimato, Washington evalúa la posibilidad de considerar a algunos de ellos como personas detenidas de manera ilegal. Algunos de los detenidos han sido acusados con cargos penales que Estados Unidos considera legítimos. El gobierno del presidente Donald Trump está considerando declarar a al menos 2 de estos prisioneros como detenidos ilegalmente, según el mencionado funcionario. La misma fuente indicó que entre las personas detenidas hay 3 personas con la doble nacionalidad venezolana y estadounidense, así como 2 ciudadanos estadounidenses sin vínculos conocidos con el país caribeño. Se cree que una de las 2 personas que Washington podría declarar como individuo detenido ilegalmente es un neoyorquino de 28 años llamado James Lucky Lange, que se encontraba de viaje en Venezuela en diciembre. Todas las detenciones anteriormente mencionadas se han producido desde que en septiembre Estados Unidos activara un enorme despliegue militar en el Caribe con el argumento de combatir el narcotráfico desde Colombia y Venezuela, mientras reclama al mismo tiempo la salida de Nicolás Maduro y sus aliados cercanos, a los que acusa de liderar el Cártel de los Soles.
En el marco de esta operación bautizada Lanza del Sur, Washington ha destruido de manera sumaria casi 40 presuntas narcolanchas y matado a unos 110 de sus ocupantes. También ha ordenado decomisar petroleros sancionados que transporten crudo venezolano para tratar de ahogar económicamente al Ejecutivo en Caracas. Seguramente dentro de algunos días pudiéramos... El presidente venezolano Nicolás Maduro eludió confirmar o desmentir un presunto ataque a una instalación de narcóticos que, según Donald Trump, Estados Unidos ejecutó en territorio venezolano. A inicios de semana, Trump había asegurado que Estados Unidos había destruido un área de atraque para embarcaciones presuntamente usadas para transportar drogas en Venezuela, en el que sería el primer ataque de Washington en territorio venezolano. Seguramente dentro de algunos días pudiéramos conversar. Lo que yo sí te puedo decir que el sistema defensivo nacional que combina la fuerza popular, militar, policial, ha garantizado y garantiza la integridad territorial. Ante la ausencia de detalles sobre la ubicación de la presunta operación estadounidense, en redes sociales se especuló con que un incendio en los almacenes en Maracaibo de Primasol, mayorista de químicos, pudo haber tenido que ver con el ataque. El presidente colombiano Gustavo Petro alimentó esos rumores al afirmar que Trump bombardeó una fábrica en Maracaibo en la que, según dijo, mezclan la pasta de coca para hacer la cocaína, algo desmentido por el jefe de la empresa. Maduro reiteró el jueves que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos. Que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron, cuando quieran, donde quieran y como quieran. Desde fines de agosto, Estados Unidos movilizó una flotilla militar al Caribe y ha bombardeado una treintena de embarcaciones con un saldo de más de 100 muertes. Caracas denuncia que las maniobras buscan derrocar al gobierno de Maduro. El 21 de noviembre, Trump y Maduro mantuvieron una conversación telefónica, pero según confirmó el jueves el venezolano, no han vuelto a hablar. Los detalles de esa llamada no fueron compartidos por ninguna de las partes, pero desde entonces Trump incrementó su presión con el cierre informal del espacio aéreo de Venezuela, aplicó más sanciones y ordenó la incautación de buques sancionados cargados con petróleo venezolano. Pasado el primer mes en el que Estados Unidos recomendó extremar precauciones al sobrevolar Venezuela, lo que causó una ola de cancelaciones de vuelos, sigue limitada la conectividad aérea del país sudamericano. En la actualidad, en Venezuela, solo existe una aerolínea internacional en funcionamiento. El resto son locales que llegan hasta México, Colombia, Panamá, Curazao, Cuba, China, Rusia, Brasil y San Vicente y las Granadinas. Esta coyuntura se da mientras continúa el despliegue militar norteamericano en el Caribe, que Estados Unidos hace bajo el argumento de combatir el narcotráfico, promovido y liderado por el chavismo, según dicen. En medio de esta situación, la aerolínea Copa Airlines anunció a mediados de diciembre la reactivación de la ruta entre Panamá y la ciudad de Maracaibo, aunque mantiene suspendidos por lo menos hasta el 15 de enero los vuelos a Caracas por riesgo operacional. Entre tanto, la operatividad entre España y Venezuela sigue en mínimos, después de que la Agencia Española de Seguridad Aérea también lanzara una alerta. Es así como Iberia, Plus Ultra y Air Europa mantendrán suspendidos los vuelos al menos hasta el 31 de enero. No obstante, en un intento por ofrecer soluciones, las aerolíneas han explorado rutas alternas que incluyen conexiones con Colombia, Barbados o Curazao para poder llevar a los viajeros hasta el viejo continente. Un fuerte sismo sacudió este jueves el sur de México y otras zonas del país y sorprendió a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras ofrecía una conferencia de prensa en Ciudad de México. El movimiento telúrico ocurrió en plena transmisión oficial, cuando Sheinbaum y funcionarios del gobierno hablaban sobre temas de interés público. En un video que circula en redes sociales se ve cómo los presentes en el salón y la propia mandataria reaccionan al temblor, que provocó que algunos objetos vibraran y obligó a los asistentes a detener momentáneamente la conferencia. Próxima semana, lunes o martes. Hoy está temblando. A ver, con tranquilidad,
¿Dónde está él? El sismo tuvo como epicentro San Marcos, en el estado de Guerrero, en el sur de México. Testigos en varios puntos de la Ciudad de México y estados aledaños reportaron que la vibración se sintió con fuerza y que muchas personas salieron a las calles, mientras otras se dirigieron a zonas abiertas como medida de precaución. El sistema de alertas sísmicas de la capital también activó sus avisos, que fueron capturados por usuarios en videos y compartidos en redes sociales. En la capital mexicana, la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, indicó que al activarse la alerta se implementaron de inmediato los protocolos de protección civil, con recorridos de revisión en las 16 alcaldías y vuelos de supervisión aérea con helicópteros Cóndores. Hasta el momento no se han reportado daños estructurales graves ni víctimas por este sismo, según los primeros balances de protección civil. Sin embargo, las autoridades han recomendado a la población revisar posibles afectaciones menores en viviendas y oficinas, así como mantener la precaución durante las horas siguientes, dado que después de un temblor de este tipo suelen registrarse réplicas. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, abandonó el jueves el hospital de F-Star en Brasilia, donde estuvo internado por más de una semana para regresar a prisión. Esta decisión se produce después de que la Corte Suprema negara su solicitud de prisión domiciliaria tras una intervención quirúrgica a raíz de una hernia inguinal. Bolsonaro, de 70 años, salió del hospital escoltado por un dispositivo de seguridad y debe regresar a una sede policial, donde cumple una condena de 27 años por su implicación en un intento de golpe de Estado. La Corte rechazó el pedido de sus abogados, quienes argumentaron un riesgo concreto de agravamiento de su salud. El exmandatario fue operado el 25 de diciembre y desde entonces ha enfrentado complicaciones adicionales, incluidas crisis de hipo recurrentes. Los médicos también mencionan que sufre apnea de sueño severa, gastritis y esofagitis. En su decisión, el juez Alexandre de Moraes consideró que no hubo un empeoramiento de la salud de Bolsonaro, tal como alegaba su defensa. A pesar de las molestias, los informes médicos indicaron una mejora en su condición. El exmandatario sigue sosteniendo su inocencia respecto a los cargos de organización criminal y golpe de Estado por los que fue condenado. Bolsonaro, que aún lidia con las secuelas de un atentado durante la campaña de 2018, continúa enfrentando dificultades de salud, aunque las autoridades judiciales han descartado una situación crítica en su caso. Un ataque armado la víspera de Año Nuevo en el puerto de Manta, en el suroeste de Ecuador, dejó 7 muertos, entre los cuales un niño, y una decena de personas resultaron heridas. El ataque ocurrió 3 días después de otra masacre en la que habían muerto 6 personas, incluida una bebé. Ambas matanzas se produjeron en la provincia de Manabí, declarada el pasado miércoles junto a otras 8 en estado de excepción por el aumento de los homicidios. Estamos en una guerra entre delincuentes por territorio, los cuales un grupo de personas se encontraban haciendo una fiesta privada, una fiesta familiar, despidiendo el año viejo, y fueron atentados por miembros de otra banda con quienes deben tener rencillas, y lastimosamente debemos lamentar el fallecimiento de 7 personas. Ecuador sostiene una guerra contra bandas de narcotraficantes con conexiones con cárteles internacionales que en su disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de América Latina. El país cerró 2025 con un nuevo récord de homicidios. Entre enero y noviembre, más de 8.300 personas fueron asesinadas, según información del Ministerio del Interior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles la retirada de las tropas de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland. Esta decisión llega tras una serie de reveses legales contra el despliegue militar en las ciudades del país. Trump había enviado a los soldados con el objetivo de combatir la migración irregular y la criminalidad tras su regreso a la Casa Blanca en enero. Sin embargo, los líderes locales se opusieron, calificando la medida de autoritaria y presentaron desafíos legales. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó la semana pasada que el gobierno no había justificado adecuadamente el despliegue de tropas en Chicago, una medida que solo se permite en circunstancias excepcionales.
Estamos retirando la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, a pesar del hecho de que el crimen fue ampliamente reducido gracias a la presencia de estos grandes patriotas en esas ciudades y únicamente por esa razón, escribió Trump en su plataforma Truth Social. A pesar de este anuncio, el mandatario agregó que la situación podría cambiar si la criminalidad vuelve a aumentar. La retirada también se ha dado bajo presión judicial, con tribunales bloqueando el despliegue de tropas en diversas ciudades. En Los Ángeles, un juez ordenó que la Guardia Nacional fuera retirada y el control devuelto al gobernador Gavin Newsom. En total, hasta la última semana, alrededor de 300 miembros de la Guardia Nacional seguían desplegados en Chicago, aunque no estaban participando en operaciones. La situación en Portland también fue desactivada judicialmente en noviembre, cuando un juez dictaminó que no había justificación para el envío de tropas. Con la promesa de atacar el alto costo de la vivienda, el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, comenzó su gestión con acciones inmediatas. En su primer día en el cargo, firmó 3 órdenes ejecutivas destinadas a hacer la vivienda más asequible y a reforzar la protección de los inquilinos. Una de esas medidas reactiva la oficina del alcalde para la protección de los inquilinos, que volverá a atender y canalizar las quejas contra propietarios de edificios residenciales a través del número 311, el sistema de atención ciudadana de la ciudad. La oficina tendrá como objetivo central responder a denuncias por malas condiciones de vivienda y presuntos abusos de los arrendadores. En paralelo, Mamdani anunció la revocación de todas las órdenes ejecutivas firmadas por su antecesor, Eric Adams, desde el 26 de septiembre, fecha en la que el alcalde fue acusado formalmente a nivel federal por cargos que incluyen soborno, fraude electrónico y violaciones a las leyes de financiamiento de campañas electorales. El anuncio se realizó en Brooklyn, frente a un edificio de alquiler regulado propiedad de una empresa inmobiliaria que enfrenta cientos de quejas de inquilinos. Desde allí, Mamdani presentó otra de sus primeras medidas, la creación de 2 grupos de trabajo enfocados en la construcción de nuevas viviendas. Uno de ellos se encargará de identificar terrenos propiedad de la ciudad que puedan destinarse a proyectos habitacionales, mientras que el otro buscará eliminar trabas burocráticas que, según el alcalde, han frenado durante años el desarrollo de viviendas en Nueva York. Como parte de su equipo, Mamdani anunció el nombramiento de Sea Weaver, hasta ahora directora ejecutiva del colectivo Housing Justice for All, como nueva responsable de la oficina del alcalde para la protección de los inquilinos. Tensión en Irán. Al menos 6 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, en el marco de protestas contra el costo de vida que comenzaron el domingo en la capital, Teherán, y se extendieron a universidades y otras regiones del país. Según la agencia de prensa Fars, el jueves murieron 2 civiles en la ciudad de Lordegan, otros 3 en Asna, donde los manifestantes habrían atacado una comisaría, y en Kudasht falleció un miembro de las fuerzas de seguridad. La agencia también mencionó que se registraron daños importantes, que hubo cerca de una veintena de heridos y que varias personas fueron detenidas. La República Islámica sufre desde hace años un encarecimiento desenfrenado de los productos básicos y una devaluación crónica de su moneda. En diciembre los precios aumentaron 52% interanual, según el Centro de Estadísticas. Por su parte, la moneda nacional, el rial, ha perdido en el último año más de 1/3 de su valor frente al dólar. El viernes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en su plataforma Truth Social que si Irán mata a manifestantes, Washington acudirá a su rescate. Un consejero del líder supremo iraní respondió rápidamente, indicando que Trump debería saber que cualquier injerencia estadounidense en este asunto interno equivaldría a desestabilizar toda la región y perjudicar los intereses estadounidenses, y le advirtió que tenga cuidado con sus soldados. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió al régimen iraní con una intervención en su territorio para ayudar a manifestantes en el país persa en caso de una represión estatal. Si Irán dispara y asesina violentamente a manifestantes pacíficos como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate, escribió Trump en su red social Truth Social, advirtiendo que Estados Unidos está preparado para actuar.
En respuesta, el régimen, a través del asesor principal del líder supremo, Ali Khamenei, aseguró que cualquier intento de intervención desestabilizará a la región. Trump debe saber que la interferencia de Estados Unidos en este asunto interno significaría desestabilizar a toda la región y destruir los intereses de Estados Unidos. El pueblo iraní conoce bien la experiencia de los estadounidenses en el rescate desde Irak y Afganistán hasta Gaza, afirmó en su red social X el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani. Larijani alertó que el pueblo estadounidense debe saber que Trump inició esta aventura. Deben ser cuidadosos con la seguridad de sus soldados. El funcionario sugirió que las declaraciones de Trump y las autoridades israelíes en apoyo a las protestas evidencian lo que está sucediendo tras bastidores. Como se sabe, según la ONG opositora iraní, Harana, que tiene sede en Estados Unidos, durante los últimos 5 días de protestas que comenzaron el domingo pasado, han muerto hasta ahora 7 personas. Otras 33 han resultado heridas y más de un centenar han sido detenidas. Según el régimen, aunque el detonante de las protestas en Irán fue el deterioro de la situación económica, las manifestaciones han tomado un tono político, con consignas contra la República Islámica. Excavadoras israelíes comenzaron a demoler el miércoles 25 edificios residenciales en el campo de refugiados palestinos de Nur Shams, en el norte de Cisjordania ocupada. Según el ejército israelí, esta operación tiene como objetivo eliminar a los grupos armados en la zona. Las excavadoras y grúas del ejército israelí desmantelaron los edificios a primera hora del miércoles, levantando densas nubes de polvo en el campamento, conocido por ser un escenario frecuente de enfrentamientos entre combatientes palestinos y las fuerzas israelíes. Hoy están hablando de más de 1.500 familias del campamento que no pueden regresar. Esto es una gran catástrofe, un verdadero desastre humanitario para los refugiados palestinos que se desarrolla ante los ojos del mundo. El ejército de Israel justificó la operación como parte de sus actividades de contraterrorismo, alegando una necesidad operativa clara y necesaria. Según las autoridades, aún se siguen localizando armas y artefactos explosivos en la zona, utilizados por organizaciones terroristas. Desde el inicio de la operación Muro de Hierro en enero, decenas de miles de palestinos han sido desplazados en el norte de Cisjordania. Nur Shams es uno de los 3 campos de refugiados afectados por esta ofensiva, junto con Tulkarem y Jenin. Estos campos, que surgieron tras la guerra árabe-israelí de 1948 para albergar a los refugiados palestinos, se han convertido en barrios densamente poblados, donde la condición de refugiados se transmite de generación en generación. Rusia acusó el jueves a Ucrania de haber atacado la región de Jersón durante la noche, dejando al menos 24 muertos. Al mismo tiempo, Kiev denunció que Moscú lanzó más de 200 drones contra sus infraestructuras energéticas. Los nuevos ataques ocurridos en las primeras horas de 2026 reflejan la creciente incertidumbre que rodea las negociaciones para poner fin al conflicto, cuyo desenlace aún es incierto. En la región de Jersón, controlada por el ejército ruso, Moscú asegura que Kiev atacó con drones una cafetería y un hotel en la localidad de Horly durante los festejos de Año Nuevo. El gobernador ruso de la región, Vladimir Saldo, informó que al menos 24 personas murieron y decenas resultaron heridas, mientras que se publicaron imágenes de cuerpos carbonizados. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Rusia de continuar con su ofensiva, lanzando más de 200 drones durante la noche de Año Nuevo. Estos ataques, según el mandatario, fueron dirigidos a infraestructuras energéticas clave para Ucrania. En los próximos días se celebrarán varias reuniones clave, comenzando con una cumbre de seguridad con los aliados europeos de Ucrania, en la que también participará Estados Unidos por videoconferencia. Zelensky destacó que, aunque casi todo está listo para alcanzar un acuerdo, el 10% restante de las negociaciones será determinante para el futuro de la paz. Мирна угода готова на 90%. El acuerdo de paz está listo en un 90%, falta un 10%, y eso es mucho más que simples cifras. Ese 10% contiene en realidad todo. Es el 10% que determinará el destino de la paz, el destino de Ucrania y de Europa, cómo vivirá la gente. 10% para salvar millones de vidas. Те, як житимуть люди. 10% для збереження
мільйонів життів. Mientras tanto, el Kremlin declaró esta semana que endurecería su postura negociadora tras acusar a Ucrania de lanzar drones contra la residencia de Vladimir Putin en la región de Novgorod. Kiev rechazó esta acusación, calificándola de mentira y señaló que Moscú la utiliza como pretexto para intensificar los ataques y socavar las negociaciones. Este jueves el ejército ruso indicó en Telegram que posee datos de vuelo de un dron derribado durante este supuesto ataque y que entregará esos informes a la parte estadounidense. Un trágico incendio durante las celebraciones de Año Nuevo dejó al menos 40 muertos y más de un centenar de heridos en el lujoso resort de Crans-Montana, en Suiza. La policía local informó que la mayoría de los heridos se encuentran en estado grave. En estos momentos hemos contabilizado alrededor de 40 personas fallecidas y aproximadamente 115 heridas, la mayoría de gravedad. Quisiera recordar que, por motivos de la investigación, la calle principal de Crans permanece cerrada hasta nuevo aviso. En el corto plazo y en los próximos días, la prioridad será identificar a los fallecidos para poder entregar sus cuerpos a sus familias lo antes posible. Este trabajo podría llevar varios días. El incendio comenzó alrededor de la 1:30 de la mañana en el bar Le Constellation, un popular local con capacidad para 300 personas. En ese momento, aproximadamente 200 personas estaban en su interior, muchas de ellas jóvenes entre 15 y 20 años. De repente hubo una llamarada muy intensa y entonces quedamos atrapados. Muchísima gente quedó atrapada. Pensábamos que íbamos a asfixiarnos por el humo. No sabíamos muy bien a dónde ir. Había una multitud enorme y yo, por ejemplo, estaba completamente solo. Creí que no iba a lograrlo, pero conseguí romper una ventana y salir por ahí. Es verdad que perdí más de la mitad de mi ropa. Fue un caos. Según testigos, el pánico se desató cuando una pequeña vela colocada en una botella de champán prendió el techo del local. A pesar de los esfuerzos de bomberos y socorristas, las llamas se propagaron rápidamente. El suceso llenó los hospitales del cantón de Valais, que declararon el estado de emergencia. Muchos de los afectados fueron trasladados a hospitales de otras zonas de Suiza. El incendio que se desató anoche en un bar de Crans-Montana es una de las peores tragedias que nuestro país ha vivido. El Consejo Federal recibió con profunda tristeza la noticia de este suceso y es en su nombre que me dirijo hoy a ustedes. El gobierno suizo aseguró que brindará apoyo a las víctimas. La policía descartó que se trata de un ataque terrorista. Sin embargo, las investigaciones sobre la causa exacta del incendio continúan. Bulgaria dio un paso histórico el jueves al adoptar el euro, convirtiéndose en el 21º país de la eurozona. A medianoche del 1 de enero de 2026, el pequeño estado balcánico con 6,4 millones de habitantes despedía la leva, su moneda nacional, desde finales del siglo XIX, marcando su integración definitiva a la moneda única europea. Miles de personas en Sofía desafiaron las temperaturas bajo cero para asistir al tradicional concierto de Nochevieja. En la fachada del Banco Nacional de Bulgaria se proyectaban monedas de euro búlgaras como parte de la celebración, mientras el país daba la bienvenida al nuevo año y a una nueva etapa económica. La introducción del euro es el último paso para la integración de Bulgaria en la Unión Europea, declaró el presidente Rumen Radev, quien lamentó que los búlgaros no hayan sido consultados mediante referéndum sobre esta decisión, lo que ha generado controversia en el país. A pesar de la celebración, la incertidumbre persiste. Muchos búlgaros temen que la adopción del euro provoque una mayor inflación, especialmente después de que los precios de los alimentos subieran un 5% interanual en noviembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El gobierno búlgaro, por su parte, intenta tranquilizar a la población, asegurando que la entrada a la eurozona dinamizará la economía del país, uno de los más pobres de la Unión Europea. Por otro lado, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó que el euro traerá beneficios concretos para los ciudadanos y las empresas búlgaras, facilitando los viajes, mejorando la competitividad y aumentando la transparencia del mercado.
Sin embargo, Bulgaria sigue enfrentando importantes desafíos políticos. El país atraviesa una crisis de gobierno reciente y se acerca a nuevas elecciones legislativas, las octavas en los últimos 5 años, lo que aumenta la incertidumbre en el panorama político. Un gesto que refuerza la posición de la hija del líder norcoreano Kim Jong-un como su sucesora. La prensa estatal norcoreana mostró el viernes que Kim Yoo-ae hizo su primera visita pública al mausoleo donde descansan los restos de su abuelo y su bisabuelo. La familia Kim ha gobernado Corea del Norte con mano de hierro durante décadas. Kim Jong-un es el tercero en la cadena de sucesión de la que es considerada la única monarquía comunista del mundo, después de su padre Kim Jong-il y su abuelo Kim Il-sung. Los dos, apodados líderes eternos, están enterrados en el Palacio del Sol de Kumsusan, un vasto mausoleo en el centro de Pyongyang. Yoo-ae fue presentada al mundo en 2022 cuando acompañó a Kim al lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Desde entonces, los medios estatales norcoreanos se han referido a ella como la hija querida o Yang-do en coreano, un término que suele reservarse para los máximos dirigentes y sus sucesores. El Reino Unido afronta el inicio de 2026 bajo una intensa ola de frío y nieve. La Agencia Oficial de Meteorología ha activado alertas amarilla y naranja en varias zonas del país por nieve y hielo, especialmente en Escocia, donde podrían acumularse hasta 40 centímetros de nieve. En Inglaterra y Gales las previsiones apuntan a espesores de hasta 5 centímetros, mientras una masa de aire ártico se extenderá durante el fin de semana y buena parte de la próxima semana, con temperaturas muy por debajo de la media y riesgo elevado de heladas en todo el país. La alerta naranja estará vigente este viernes y el sábado antes de rebajarse a amarilla el domingo. Los meteorólogos advierten de que el episodio podría prolongarse y dar lugar a nuevos avisos. Además, las autoridades sanitarias han emitido una alerta naranja en Inglaterra pidiendo especial atención a las personas más vulnerables, como mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades previas.